costa Caribe, no quería dejar Colombia fuera y de algún modo sentí que era una obligación hablar de Marvel por su lugar, además, dentro del campo literario colombiano, ¿no? Marvel, como saben, es una escritora contemporánea con los grandes escritores colombianos del momento, o sea, con García Márquez, fue pareja de Plinio Apuleyo Mendoza, que eso creo que también es importante que lo comentemos. Recording in progress. Un minuto, que aquí no sé qué pasó. A ver. Denme un minuto, que no sé muy bien qué pasó. Todo en orden, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, muy bien. Ok, perfecto. Entonces, les decía que de hecho, Marvel Moreno fue pareja de Plinio Apuleyo Mendoza, cosa que no tendría ninguna importancia de no ser, porque hay detrás una historia similar a a la de Elena Garro, la gran escritora mexicana, que pasa por convertirse en la esposa del intelectual. Entonces su escritura fue muy invisibilizada en el momento de publicación. Ella tenía un gran capital social y un gran capital cultural, es decir, tenía relación con casi todos los miembros de la intelectualidad colombiana en ese momento. Tenía relaciones, venía de una familia con un poder adquisitivo y con un capital simbólico importante, ¿no? Pero ella, digamos que tenía un lugar, no diría que marginal, pero sí que era como un paréntesis dentro del campo cultural y del campo literario colombiano, ¿no? Hay varias cosas que yo creo que es importante tener en cuenta, ¿no? Había una progresía dominante dentro del pensamiento colombiano, de la que eran parte Plinio Apuleyo Mendoza en su momento, aunque luego tuvo un viraje político similar al de Vargas Llosa, estaba Gabriel García Márquez, etcétera. Y eran, bueno, cuando estuvimos hablando, cuando les conversé un poco de la investigación, esta que acaba de recibir el reconocimiento que acaba de recibir el reconocimiento de Fundarte, les dije de chiste lo del machismo-leninismo, pero siento que Marvel acusa, aunque no lo llama así, eso es posterior, pero Marvel, o sea, el libro de Marvel es posterior, yo siento que ella acusa estas jerarquías que hay dentro de la intelectualidad, por eso dentro de su novela yo siento que desplaza y cuestiona las teorías psicoanalíticas, la lucha armada, las guerrillas, el posicionamiento de cierta izquierda latinoamericana de los 60, ¿no? Eh, Además de eso, me parece que es muy interesante cómo ella juega con los estereotipos en torno a la sexualidad femenina que se construyeron en el Caribe. Eh, yo no sé si ustedes han visto la canción que cantan juntas eh, Karol G y Shakira. Pero yo lo recuerdo, o sea, y lo veo como justamente pienso mucho porque él habla desde Colombia también, en este punto de encuentro o sea, o en esta visión del Caribe hacia adentro, ¿no? Y cómo el radio se amplía dentro de los territorios que tienen costa caribeña. En ese video lo veo muy claramente y cómo las costas Pacífico y Caribe se terminan tocando, ¿no? En el territorio colombiano, culturalmente. Bueno, un elemento adicional, porque lo que intenté cuando elegí las obras que Camilo les puede dar fue de cuánto me costó que fueran tan poquitas sesiones y tan poquitas obras. Eh, una de las cosas que intenté fue que abordáramos algunos de los tópicos más relevantes o más estudiados dentro de la literatura caribeña. Obviamente mi interés principal era Venezuela, como les dije en su momento. Sin embargo, luego me preocupé porque cuando estudiáramos otras literaturas, habláramos de la diáspora, de la esclavitud, de la espiritualidad y de la piratería, ¿no? Que son como otros de los grandes tópicos del Caribe. En este caso, bueno, me gustaba la idea de hablar de la diáspora
y de las identidades sexuales o sexualizadas atribuidas a los personajes femeninos y a la subjetividad femenina en el Caribe en general, en el Caribe colombiano, ¿no? Bien, no sé si quieren que comencemos por algún lugar en particular. Si no, comenzamos y ya, ¿no? Fíjense ustedes, hay una cosa que me parece que es importante y es que estamos en un momento en que las novelas totalizantes en América Latina tienen un auge muy importante. O sea, estamos en un momento en que las novelas totalizantes son muy centrales. La Guerra de Fin de Mundo, Cien Años de Soledad. Esta novela se publica pocos años después de el novela García Márquez. Entonces pareciera que dar cuenta de todo lo que pasa en América Latina es una tendencia demandada desde el canon colonial, ¿no? Europeo, estadounidense, desde el norte global se está pidiendo que se organice el territorio y que surjan voces y textos que den cuenta de todo, de lo que pasa con los hombres, las mujeres, los niños, las brujas, los peces, bueno. Y claro, Cien años de soledad y La guerra de fin de mundo y de algún modo Pedro Páramo son novelas que responden a esta demanda y fueron muy reconocidas, ¿no? Y circularon muchísimo, pero difícilmente desde la posición enunciación que ocupaban las mujeres intelectuales, esa iba a ser su propuesta ética o estética. Sin embargo, yo siento que en este caso, sí hay casos, como por ejemplo La Casa de la Laguna de Rosario Ferré, la escritora puertorriqueña, La Casa de los Espíritus, Isabel Allende, o sea, sí ha habido como pequeños gestos, pero terminan siendo literaturas situadas, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría destacar del libro de Marvel es el comienzo. Yo no sé si a ustedes les resonó, creo que lo comentamos. De hecho, que sí les sonaba eso, pero no sé si a ustedes les sonó precisamente a Génesis o a Inicio de los Tiempos, y eso nos anuncia de algún modo una novela totalizante en la que se va a dar cuenta de un territorio o de un país completo, ¿no? Sin embargo, ya hablaremos de si eso es posible o no y si pasa, ¿no? Dice al comienzo, yo soy el Señor Dios tuyo, el fuerte, el celoso que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Porque la Biblia, libros que a ojos de su abuela encerraban todos los prejuicios capaces de hacer avergonzar al hombre de su origen, y no solo de su origen, sino además de las pulsiones, deseos, instintos o como se llama, inherentes a su naturaleza, convirtiendo el instante que dura la vida en un infierno de culpabilidad y remordimiento, de frustración y agresividad. Contenía también la sabiduría propia al mundo que había ayudado a crear desde los tiempos en que fue escrito, razón por la cual había que leerlo cuidadosamente, ¿no? Me gusta mucho este comienzo, nos anuncia claramente que se trata de una novela que va a querer ser totalizante y luego inserta lo que Deleuze y Guattari llaman un punto de fuga, ¿no? Comienza siendo como la explicación de todo. Es importante también que pensemos en que si bien a nosotros o a muchos de nosotros esto nos llega desde García Márquez y Vargas Llosa y Juan Rulfo, es una tendencia que había iniciado algunos años antes el premio Nobel William Faulkner, que además Faulkner había sido traducido muy tempranamente al español y era una de las lecturas obligadas de estos autores, ¿no? Entonces, ellos lo que hacen es un poco adecuar esta propuesta de Faulkner del territorio tipo Comala, Macondo, ¿no? De este territorio recién fundado, una tierra ficticia, pero claramente reconocible en un lugar determinado, y además de eso, las sagas familiares, ¿no? Y las voces que van de un lado a otro, que es una de las cosas que más me gusta de esta novela. Bien, cuéntenme, ¿qué piensan sobre esto que acabo de comentar o en general hay algo de la novela que les haya resultado interesante? No sé si no les gustó, porque las otras veces hablan mucho más. No sé si es que no les Hola, convenció. buenos días, profesora Mónica. Ajá, hola. Ah, no, no es Mónica. Sí, dime. Te escucho. Alejandra, profe. Alejandra, sí, sí. Pues bueno, la primera impresión,
ciertamente resonó a Gabriel García Márquez. Y pues hay cosas de las que usted acaba de decir que, bueno, no tenía conocimiento, no Ujú, sabía que era así anunciar una novela en un inicio, más o menos por dónde va a ir y por dónde va a caminar. ujú, Obviamente, pues esas son habilidades de las escritoras, de los escritores. ujú, La violencia que se muestra allí, existe la manera en cómo se narra, ¿no? Se cuenta la vida de varias personas y cómo se va y se viene al presente, al pasado, al futuro y al futuro, ya cuando ellas han crecido, las autoras. ujú, Me impresionó los caracteres de los personajes, tanto de las mujeres como de los hombres, en las primeras partes de la novela. Ya ujú, después que pues uno va avanzando en la lectura, va agarrando como el esquema, ¿no? De la autora que va desmenuzando a la mujer niña, a la mujer novia, a la mujer no enamorada, sino seducida, a la mujer ya ujú, casada, a la mujer madre, a las otras mujeres, las abuelas, las tías. En el caso de Gabriel García Márquez, pues sí, cuando hablaba de tía Eloísa, yo recordaba a Úrsula, creo que es que se llama la de Gabriel García claro. Márquez, y la Ujú, de el personaje de esta novela, de una vez me resonó al de la película, creo que se llamaba Encanto, la película Encanto, la sí, señora, la mamá que crió a todos los hijos sola, ese sí. estilo de mujer así matrona, que incluso aquí Ujú, en el Táchira, en Santana, estuvimos el otro día visitando el cementerio y de los grandes cafetaleros en la tumba están las estatuas tanto del esposo como la esposa y es ese estilo ujú, así de moño y todo, o sea, una cosa bueno, quieren pasar a la eternidad. sí. En la parte del territorio, pues sí, como lo describen y ir descubriendo poco a poco que no solamente se trataba de solo el colombiano, la colombiana de Barranquilla, sino que son familias de castas, como dice usted, de sagas familiares. Ujú, Y hubo otra parte que me resonó bastante, que fue bueno, la parte del racismo, pero claro. igualito se El casaban racismo con. fundamental dentro de esta obra, ¿no? Sí, Ujú, igualmente pues se casaban con los hombres mulatos. sí, Y si el hijo le salía así, pues llegar a pretender, ¿no? Convertir o transformar, cuando en realidad pues también ese tipo de acciones, que por ejemplo, como criaron, creo que fue a Benito Suárez, ¿no? Como la mamá asumió la crianza de él. ujú, Unas cosas impresionantes. Luego estuve leyendo sobre la autora, hablaban sobre la parte del realismo mágico que ella pues al parecer lo utilizaba, pero para mostrar todas esas cosas tan contrarias. En el principio, cuando la niña, la de las primeritas que se casó que la casaron muy niña Dora, no, la otra, la abuela creo que fue que el la abuela. abuelo, Ujú, sí, que el esposo quedó por allá también así al estilo del de Cien años de soledad, ¿no? Que quedó embarazada ujú, y todo el pueblo se enteró. El hecho de que cuando, o sea, se fueron todos los animales más, o sea, todo, quedaron puras mujeres en su casa porque fue una de las decisiones que ella tomó. sí. Mucha violencia, mucha agresividad, se trabaja la parte yo vuelvo con el cuento de las cuestiones mentales, ¿no? En cuanto a las personas inmigrantes. Ujú, Pareciera que ya da una vuelta después porque luego toca mucho la parte ya comercial, cultural, judía. ujú, Y muestra que ahí, pues, a pesar de que hay ciertos personajes que se relacionan con la cultura y con el pueblo de Barranquilla, pues no hay el más mínimo interés en hacerlo, sino en lograr permanecer en su cultura. Me sí, causa bueno, gracia es y un poquito considero. largo eso porque es muy interesante que ese es el momento de la migración masiva de América Latina cuando ella empieza a escribir esta historia. De hecho, no me sorprende porque ese es el tipo de historias que se escriben cuando se ha tomado distancia del propio territorio y se ven una serie de cosas que antes se tienen naturalizadas, ¿no? Entonces, es interesante porque ella está
como que de algún modo contraponiendo la vieja dicotomía del siglo XIX, civilización-barbarie, que ponía la civilización del lado europeo y la barbarie en los nativos americanos. Ella como que de algún modo le está dando la vuelta y representa como bárbaros a todos los migrantes europeos, ¿no? Nos habla oh, nos habla de la migración, de los nazis, de la gente que escapa de la guerra, de esta colonia a la que tú haces mención, etcétera, ¿no? Ujú, Sí, y entonces ella describe ahí las decisiones que toman estos inmigrantes, ¿no? Y sus descendientes. El ujú, permanecer o pretender permanecer puros a su origen o el olvidarse ujú, completamente de lo que son. Me dio mucha risa uno de los marineros que ya está casi terminando la novela, que ya cuando empieza a tocar las aguas del Mar Caribe ya sudaba, ya el uniforme, o sea, que se desentendió ujú, completamente de lo que era y otros pues que deciden, que luchan, ¿no? Con ser o no ser, o pertenecer o no pertenecer. No habla muy poco de la parte de la esclavitud, aunque sí la mencionan, en el caso de ujú. Beatriz, cuando quería convertir a las esclavas y enseñarlas y educarlas y evangelizarlas. Pero Este, no es un tema central, pues, como en las no, otras no, no, obras, no es un ¿no? Como tema en las del central, Caribe pero es insular. una mirada que ella Y también ahí le ya da vamos al viendo una Caribe. cosa interesante. En el Caribe insular sí es fundamental el tema de la esclavitud, ¿no? En el Caribe peninsular, digamos en Venezuela, ¿no? Se pronuncia, se estudia mucho menos, ¿no? En Colombia, Venezuela, México, etcétera, ¿no? Ujú, Sí, ella muestra allí también como, yo hice algunas anotaciones, ¿no? Cómo la violencia y la misoginia pues trasciende la maternidad porque en la crianza, el rechazo, la ignorancia, otros asumen por la soltería, ¿no? O sea, las circunstancias, y creo que lo dicen ahí explícitamente, de los roles que las mujeres pues a la final deciden dentro de las opciones que la sociedad le daba en ese momento que era ujú. o meterse a monja o que más casarse y soportar poco a poco hasta desaparecer entre tratamientos y supuestas locuras o la prostitución también en el mejor Pero fíjense que en está retomando el tópico que vimos en Ancho Mar de los Sargazos. Ujú. La loca no Sí, es loca porque sí, porque las mujeres caribeñas sean locas, ¿no? Es que sí. están sometidas a una serie de demandas y de abusos ¿no? Es una de las primeras novelas colombianas que yo he encontrado donde se habla de un abuso sexual de una manera tan abierta, ¿no? Y el otro personaje pues es la viuda y cómo afrontarla y cómo beneficiarse de estas circunstancias también. Me gusta Ujú, cómo la autora plantea con habilidad, esto creo que lo saqué fue de la IE, como la de antropóloga, la adaptación de los clanes matriarcales. Compara la prostitución versus la castidad, la sororidad, cómo la manejan ellas dentro de las casonas, dentro de las casas. ujú. Este, también ahí el mestizaje pues está presente, aunque pareciera Oye, que ellos Alejandra, no no sé si te quieren. entendí bien. Tú escribiste en el chat GPT y sabía, reconocía la novela. Y sí, en ahí aparece, no lo Ah, copié mira. todo, pero creo que Pero no, esta pero me parte de, sorprende mucho porque ha mejorado, porque hace un par de años una estudiante escribió sobre Isabel Allende y ajá, mentira, no fue así. Le preguntó el nombre de ah, 5 autoras venezolanas y le mencionó a Isabel Allende y a Gabriela Mistral. ok, no, sí, Entonces habla estaba sobre la bastante novela, y de perdida en hecho, cuanto a escritoras de hecho, latinoamericanas, pero como eso se va vi unos videos alimentando, me que alegra que la se van haya a llevar reconocido a, esta novela. la van a Ujú. llevar a la serie de Netflix, la novela. Ah, no sabía, es Sí, eso. vi un cortico que la están, no sé si Claro, ya la están grabando, pero o sea, que la van a llevar a Netflix. es que está muy bien para eso, El ¿no? mestizaje, la circunstancia de Catalina y el indio, de la que Ujú, nació Aurora. ujú, La parte de la programación, yo no sé, pero me parece que, porque usted sabe que la otra novela que escribió Marvel, pues hasta creo que el 2022, algo así, ujú. fueron que las hijas
pudieron tener los derechos de autor y ya fue En pandemia, publicada. 2020, creo. Ujú, Exacto, más o menos. Entonces me sonaba así como el caso de Divina Arriaga y su hija Catalina con la cuestión de la herencia, ujú, como ella claro. esperaba. Pareciera que fuera necesario, porque todas las mujeres pues pasan por todos esos momentos, ¿no? Ujú, Y lo dice ahí la autora, ¿no? Del el hecho de ser mujer, de rechazar el hecho de ser mujer y luego volver a retomar esa identidad y como crecer, ¿no? En la madurez, ya asumiendo y ujú. aceptando su feminidad. Sí. Francisco, ¿tú ibas a decir algo? Ahora lo estás escribiendo, Sí, creo, los pero dejo, habías profe, levantado toca la mano. dejarlos en Ya los va, no, es que muchachos. está escribiendo Ajá. algo Francisco aquí. Ajá. Que a veces cuando las noches de fiebre vuelve a subir, así es una cita. Cuéntanos, Francisco, ¿por qué escribiste eso? Ujú, Saludos. Nada, el nombre me parece como llamativo, entonces lo consulté ujú, y, y nada, a mí me parece genial como la autora hace una radiografía, pero lo que usted dice es como si fuera una especie de chica indiscreta que escribe desde el exterior, desde la distancia, y eso como que se nota mucho en la frialdad, en cómo narra los hechos, las tres ujú. amigas, la abuela y la tía, creo que es Irene y la abuela de Lina. Entonces, como que cada personaje ahí representa este, una función, pues, y por lo Claro, menos son esa personajes cita, tipo. Yo estoy de acuerdo con Francisco, me parece que son personajes tipo. Están mucho menos humanizados. O sea, no estoy diciendo que Tituba no sea un emblema de la brujería, por ejemplo, o de la esclavitud, pero está más humanizada, tiene más contradicciones, cambios a lo largo de la historia. En cambio, estos son personajes como más cercanos a la corriente realista europea, decimonónica, personajes más cerrados, que sabemos perfectamente qué va a pasar, y la voz narrativa también se parece más a la del realismo. O sea, es una voz completamente distante que está fuera, ¿no? Reconstruyendo los hechos. Ujú. em, Bien. Ajá. este, y, y bueno, hay lo que decía Alejandra de como como del racismo, creo yo. Ujú, Hay o sea, como que el tipo que es misógino, pero es como homosexual, ujú. y creo que el nazi que desgracia la vaina siempre están saliendo como personajes así arquetipos que son un reflejo a la sociedad, pues. Yo no sé, acá yo lo noto muy cerca, pues, en algunas cuestiones, Le más que tira todo de durísimo a esa pueblo. migración europea de los años 50. Sé que no son iguales los procesos migratorios, pero esto de que todo el mundo fuera falangista, fascista, ¿no? Me parece que es un estereotipo como durísimo que ella le tira a la migración europea de esos años, ¿no? Giovanna y los Fraser, y, ¿no? Todos tienen ese como perfil, ¿no? Entonces, nos habla un poco de esas ideas de extrema derecha que aparecen a propósito de esto. Ujú. Pero mi pregunta es si ellos son conquistados, no llegué a esa parte, o sea, ellos sí se logran amoldar, me imagino, sí, porque, o sea, como se interrelacionan con los personajes Parcialmente, pero antiguos, hacen muchísimo daño, ¿no? Los Fraser sí, parcialmente dejan unos cuantos cadáveres espirituales por ahí, pero verga. ahí, ahí hay que ir viendo lo que pasa, ¿no? Pero sí, en algún momento hay un proceso de adaptación, ¿no? Claro que es un proceso de adaptación mediado por muchísimo sufrimiento, ¿no? Y bueno, pero termínala, ahora tienes vacaciones, ¿no? A ver, Sí, sí. Mónica, Elvanelis y María, era el orden de las manos. ¿Me oyen? Sí, perfecto. Ok, yo no la terminé, de verdad no la terminé, pero bueno, me falta como un 15% de la novela. Ujú, Eh, y bueno, primero esto va a sonar machista, pido disculpas porque es ella frente al mar, pero de verdad me ujú, pareció al inicio, me
pareció muchísimo que leía a Gabriel García Márquez. Sí, O claro, sea, pero eso no es machista. Tú, yo, o sea, la machista no eres tú que te das cuenta, el machismo es lo que está instalado en la cultura que hace que ajá, escribir bien signifique eso, ¿no? sí, Ajá. sí, las imágenes, los personajes, el clima, la violencia, desde la concepción del realismo mágico, o sea, parece Macondo y no Barranquilla a momentos, ¿no? Bueno, Barranquilla es bastante Aracataca, el pueblo de García Eso Márquez. también, sí, Es, sí, y además me perdona el mundo, pero yo veo eso, no sé quiénes de aquí son de un pueblo, yo veo eso como muy claramente en Guasipati y en otros pueblos sí, sí, sí. venezolanos, ¿no? Pueblo Ujú. chiquito, infierno grande. Sí, sí, es una cosa Bueno, yo lo, no, eso de la novela global, como usted la llamaba, de la guerra del fin del mundo, Vargas Llosa, eso no, obviamente desconocía esos términos, ¿no? Pero Ujú. sí noté que, bueno, Lina narra su historia desde los recuerdos de la niñez y de la adolescencia, tal vez de la adultez joven, ¿no? Ujú. La narra desde el destierro, desde el exilio. Yo no sentí que la narrara con rabia, sino más bien como con nostalgia y entendiendo de mayor, o sea, ya de mayor y con mayor madurez lo que fue todo el entramado que vivió, ¿no? No sé si al final del libro dice por qué está fuera de Colombia, por qué está exiliada, por qué se fue. Supongo que, bueno, por motivos políticos, de violencia o cualquier cosa, ¿no? Ajá, la abuela de Dora. O sea, la abuela de Dora es un personaje que me impresionó y no sé si eso sea una realidad que ocurría, que niñas de 12 años se casaban con un hombre. O sea, la Sí, violación claro. de menores, la violencia, la maternidad no Es que deseada no era y violación. eso es bueno, eso es lo terrible. La maternidad no deseada y ni siquiera entendida, porque la muchachita no entendió nada. La mamá de Dora, doña Eulalia del Valle, que creció entendiendo que los hombres eran enemigos, ya ni siquiera me hizo mucha, no fue gracia, me sorprendió eso de que ni Cristo ni San José estaban en la casa, no era la Virgen. No, o sea, Sí. hombres para nada, ni gallos, ni gatos, ni nada, eran gatas, Claro, porque yo gallinas, creo que esa es la representación más radical, más polarizada claro, pero es de una imagen la fuerte, pues. violencia, porque finalmente de lo que trata esta novela, si habla de la violencia colonial, si habla de la violencia de clase, si habla del racismo, obviamente, pero Claro, está pero muy, muy centrada en la violencia de fíjense género. que en lo que veníamos leyendo era la violencia de una sociedad que oprimía al pobre, al pescador, al esclavo. Claro. Aquí no, aquí es una violencia que oprime y que maltrata a las niñas bien. Todas eran niñas Sí. bien de la sociedad Está más barranquilla. centrada en la violencia de género, sí, esta Esa, novela. exactamente. Y era una de Entonces, las cosas que yo quería que discutiéramos, porque ustedes habían comentado en el chat, esta es más o menos feminista, y bueno, ese es un debate que quisiera que desarrolláramos en algún momento, ¿no? yo la vi Este, como muy feminista. ujú, Ajá, bueno, llegué de verdad bueno, a Dora, o sea, lo que es el maltrato dentro del matrimonio, ujú. pero ver eso como un matrimonio normal, ¿no? Social, desde la sociedad, de tener un hijo. Ella sí, sí experimentó el amor Sí, claro. con el señor que ella fue su secretaria. Sin Volví a embargo, bueno, leer el texto, volví a leer el texto para leer esa escena, porque yo me Sí, acuerdo que Rubio. cuando conocí la novela, mi profe era el profesor Italo Tedesco, no sé si lo conoce. Cuando llegué a esa novela no quería seguir leyendo. Y yo le decía, cuando llegué a esa parte, ese fragmento en el que ellos están en la playa, yo decía, no ajá, quiero seguir leyendo y no voy a seguir leyendo, ¿no? sí, Pero sí, bueno, me tocó y tuve que hacerlo porque era una novela de clase, no era elección. o sea, Este, ella sí experimentó el amor, pero bueno, después ujú. se ve como Pero engañada, me como impresionó usada. mucho la utilización del cuerpo caribeño. Y porque es una cosa que pasa y no es que pasaba, muchachos. O sea, hace nada hay una discusión, hay una periodista que se llama Mía, una española, este, me cae muy mal, es muy eurocentrada, todo el tiempo está tratando de mostrar que lo que no es europeo es bárbaro, ¿no? Y todas esas cosas, pero en este caso terminé dándole la razón
porque tiene un invitado que es un señor que estaba defendiendo el matrimonio infantil. Entonces Dios él mío. decía, tú estás pensando en una mujer europea de 12 años, una mujer del norte de África, que es de donde es él, a los 12 años ya no es una mujer, ya no es una niña, ¿no? Y Sí. entonces pienso mucho en Dora, porque la entrevista fue ahorita, la semana pasada, entonces como que coincidió el volver sobre la novela con eso. Y es la sobresexualización, es una de las demandas, de las denuncias que yo siento que presenta la autora, ¿no? Es denunciar la hipersexualización de los cuerpos infantiles en el Caribe, ¿no? Y cómo Sí. el hecho de ser caribeño fuera como una patente de corso y me vino la imagen de los piratas, fuera como una patente de corso para poder hipersexualizar un cuerpo infantil, ¿no? Bien. Bueno, después, o Ujú. sea, es que es terrible y sí, sí sigue pasando. Yo trabajo para una ONG aquí en Venezuela. De hecho, uno de mis trabajos más mejor remunerados era corregir una cuestión, unos documentos de derechos humanos y lo dejé porque decía todo lo que me voy a ganar corrigiendo el estilo de esos documentos lo voy a gastar en el diván del psiquiatra. Entonces No, no, la pederastia sí, la pederastia sin duda, Dani, pero en este caso es, la pederastia sigue siendo pan de cada día, pero en este caso es la normalización, ¿no? El no, no entender solamente la pederastia, sino los padres que cambian a sus hijos por un televisor. Ese fue un caso. Mm, O sea, no se lo dieron a un hombre rico bueno, o con mejores posibilidades económicas. Bueno, ujú. eso de Dora, que se ve engañada y usada, pero que después cumple el papel de, bueno, de esposa, ¿no? El sometimiento, aislamiento. Beatriz, bueno, Beatriz, eso es otro, pues, Y una es una cuestión esposa. magistral con Dora es que este eh, hombre, Ajá, Benito, Benito, espera sí. una mujer en falta. Y es muy No, interesante porque espera tener a una mujer en falta para poder manipularla. Entonces aquí vemos una ajá, utilización de la imagen sí, mariana, que es una cosa bastante común también, la utilización de la imagen mariana para ejercer violencia machista, ¿no? sí. Ajá. Bueno, después es Beatriz también como otro de los recuerdos de Lina, que bueno, que es la esposa bonita, trofeo, al lado del hombre exitoso socialmente, Ujú. que acaba, bueno, enloqueciendo en medio de la hipocresía que la rodea, ¿no? O sea, eso de que no puede visibilizarse como una loquita afuera porque la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Pero a mí me gusta porque me recuerda mucho, o me parece que ya hay un diálogo con Ancho Mar de los Sí, Sargazos. sí, 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 a mí también me recordó Ujú. ese personaje de la señora que termina encerrada y loca. Y bueno, y Catalina, que sí se casa enamorada, pero no es correspondida, ¿no? Solo es el objeto del deseo del marido mal deseado además, porque ni siquiera el tipo es bueno en lo que debe ser. Y, o Ah. sea, eso fue, eso, y yo hice la lectura desde los personajes y sí me parece que es una novela extremadamente feminista Pues sin, sí es, sin, pero es otro sin momento. vociferarlo, o sea, no se No, es anuncia otra como tal. agenda, porque era lo que yo les iba a Eh, comentar en el chat, es eso, otra agenda. Aquí sí, estamos en el sí. momento de la denuncia. Fíjense que en la novela todo se va y todo se desintegra y todo, ¿no? No hay Claro, posibilidad de acción, no hay agencia. En y cambio, también es Maris una novela Condé, como es ujú, una novela más cercana en tiempo y en espacio. Pues ella habla del blue jean, habla de la moda, de las posturas adolescentes escondidas de las madres de las sociedades, pero que se escapaban para ser adolescentes, pues de hacer las cosas que hacen los ujú. adolescentes, que es no obedecer a sus padres y las normas establecidas. Y bueno, obviamente la nostalgia de la diáspora, del exilio de Lina que ve eso desde allá donde está, no sé si Ujú, está en Europa, no identifiqué si, o no sé si lo dice más adelante, no, vuelvo y ujú. repito, no, me falta París. en París, ay, yo no sé por qué pensé que estaba en España, o sea, no sé por qué me sonó No, es en España. París. Ajá, y bueno, como dijeron ustedes, Alejandra dijo que le iban a llevar a Netflix. Yo tengo una muy buena relación con Gemini y con mi amigo ChatGPT y sí,
aquí estoy. En Qué diciembre llega la chévere. brisa, será producida por Netflix, ya se está produciendo. La productora es Dynamo, la misma que hizo Cien años de soledad. Espero que no haga lo que hizo con Cien años de soledad. Yo no he Eso es visto Cien una... años de soledad, no he no podido la verla. vea, no la vea No, no porque les va... gustó. Ok. Es horrible, es horrible. Bueno, a mí me Ujú. pareció que agarraron el libro y lo coletearon el piso con él. No, pero me parece interesante que sea esa la novela que sea adaptable de todas las que hemos leído, ¿no? La que parezca adaptable a una serie de televisión. Bueno, Y también porque, tendríamos un bueno, poco que eso, preguntarnos eso. caray, Ujú. eso responde a criterios de dinero, profe. Netflix Claro, pero ¿por tiene qué en da América dinero Latina eso? un... ¿Por qué da dinero esa mm, historia y no otra de las que hemos leído, ¿no? Es un poco la pregunta. ¿Qué porque hay tiene ahí que sea eh, satisfactorio? Ujú, el aire caribeño, tal vez, el ujú, aire latino, lo nuestro, nuestro consumo, pues. sí. Los actores van a ser Francisca Esteves, Daniela Reyes, Juan Pablo Urrego y la dirección de Claudia Pedraza y Rafael Ratman. No sé quiénes son ninguno de ellos. Bueno, no, eso era Yo lo que quería decir. O sea, Gracias, me Mónica. pareció que fue una, o sea, es una novela desgarradora, desgarradora, sobre todo porque ella narra eso de la década del 70, o sea, eso fue ayer, 78 o Sí. 79. O sea, eso no estamos hablando del siglo XVII, cuando Titú era esclava, sino ayer, Claro. ayer. Bueno, eso. Y Bueno, dura 100 hoy no años la terminó. historia también. ¿Ah? Y la historia también dura 100 años. Sí. Igual que 100 años de Hoy, soledad. Ujú. hoy la termino en la tarde. Buenísimo. El Vanelis, María, Victoria y Crisnel. Ujú. El Vanelis, te escuchamos. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días. Sí, perfecto. Ujú. Ay, bueno. Bueno, profe. Nada, tantas cosas que decir. Eh, Al principio no leí la novela completa, ojo, no Ujú. pude terminarla, pero sí llegué, no sé, 60, 70%. Ok. Em, Eso es pero genial, porque como ahora leemos en el teléfono, la gente no dice, no, ya tenemos un porcentaje más o menos. Ujú, Pero nada, al principio empecé muy juiciosa a hacer anotaciones, que si el primero, el segundo capítulo, tercero, pero ya me di cuenta que en un punto empecé a leer sin anotar nada, pero porque si no, no llegaba, no terminaba de leer. Eh, ujú, pero bueno, tantas cosas que decir. La historia de Dora, por supuesto, y ujú. de su familia. Es un tema muy fuerte. Las historias de violaciones, de casamientos forzosos, del odio, del asco hacia los hombres, las flagelaciones eh, que se hacían, toda esa historia familiar llena de dolor, ¿no? Por el Dora tema. además es muy interesante. Ahora que la mencionas, Dora es el personaje hija de, el negro o mulato de origen humilde, de la abuela que no usaba zapatos y Ajá, de, esa. y de la clase alta en decadencia. Ajá, Entonces, claro, es digamos como la subjetividad central cuando nosotros pensamos en el Caribe, ¿no? sí, y además que no, al principio se esperaba otra cosa de ella, bueno, al menos yo lo sentí así. Al principio se esperaba que ella saliera de allí, pero terminó pues sumisa ante este hombre, Sabes que Andrés. una de las cosas que yo veo, no estoy diciendo que sea así del todo, pero eventualmente yo siento que, y por lo que dijo el Vanelis, lo recordé, yo eventualmente siento que Marvel Moreno es un poco esencialista, ¿no? Entonces, estas mujeres mulatas o no blancas, estas mujeres racializadas, tienen mucha menos agencia dentro de la novela, tienen mucho menos capacidad de respuesta. Dora se deja montar el pie y no hay manera, ¿no? Exacto, Dora se deja montar el pie, no hay manera de que salga de allí y todo, y su amiga Lina allí como viendo el desastre y no puede impedirlo. Ujú.
a pesar de todo. Mm, Entonces, bueno, hay muchas otras cosas que vi en la novela que, pues, bueno, que aunque muy superficialmente, pero lo nombran, el tema de del color de la piel, de la cocinera negra, las ujú. mulatas, las sirvientas, Sí, hay un mapa incluso, racial interesante de Colombia, sí, porque además, sí, lo hemos hablado otras veces, esta tendencia a negar la negritud que hay en toda ajá, la costa Caribe hace que muchas veces Colombia se defina desde la sierra, ¿no? ajá. Ujú, Bueno, ¿qué otra cosa? Pues bueno, todo el tema de la virginidad, la importancia de la virginidad para casarse y todo lo que representaba ese tema para las mujeres, para las familias. Eh, pero hay una parte importante que me pareció interesantísima, es el personaje eh, de Catalina. El personaje de ajá. Catalina es mi favorito. Y el personaje de Catalina y el personaje también de la tía abuela de Lina, creo, que Eloísa. Esa es Originalmente. Úrsula Iguarán, pues. Ajá. Y esos Es el personajes, equivalente a, Sí, claro, es una referencia cierto, actual. cierto, cierto. Ujú, La tía, sí, sí. ujú, ese personaje, lamentablemente me quedé, creo que justo antes de contar su historia, porque me quedé en la historia de Catalina, hasta allí llegué. ok. Pero me parece No esa sabes quiénes son los antítesis, Freisen. no, esa Ah. antítesis al patriarcado. Tienes que Es adivinar, tienes que averiguar quiénes son los Freisen. No. que, Ajá. y que al principio todo el tema del reinado, de cómo ella asumió toda esa etapa del reinado y luego todo lo que vivió, porque pues fue humillante ese encuentro, una escena, recuerdo que le lanzaron tomates y después ella Mm, buscó en este hombre, ¿cómo se llamaba? Álvaro Espinosa. ujú, Cierta protección y termina cediendo también ante él, ujú. ante esa esa historia que debía hacer, que tenía que casarse y pues, ¿no? Pero fíjate Seguir la una cosa, conducta. a propósito de lo que estás comentando, eh, no es mucho más libre que Titúa. O sea, las mujeres siguen estando en el mercado Ajá. y siguen siendo compradas y vendidas, ¿no? De algún modo. Entonces me Sí, estás pero hablando de una transacción a comercial. mí me Ajá. encanta Catalina, es porque al principio esa sumisión, ¿no? Que como que parecía estar ya vencida, eh, Ujú, eh, terminó siendo un personaje que salió de eso porque empezó a estudiar, empezó a leer, empezó a ser reflexiva en cuanto hay varios puntos en a los que su esta novela vida. se toca con en aquellas islas del Caribe. Ese que estás mencionando es uno importantísimo. La mujer intelectual tiene un papel central, ¿no? Y Pareciera que cómo tiene ella más agencia. rompe las Ujú, cadenas de la sumisión me encantó porque ella se paró firme ante el marido que pues, la amedrentaba. Bueno, dejando de lado el tema de la homosexualidad, ¿no? O aparente homosexualidad del marido, pero ella me encanta cómo resolvió salir ujú, de esa oscuridad a la que yo creía que también iba a parar como Dora. claro. Entonces, me encanta cómo la autora manejó, o sea, nos da dos visiones de la mujer en Ujú, ese momento, ¿no? Que era también, además que Catalina viene de una tradición familiar, de donde su mamá, su abuela, de generaciones atrás, tenían como esa importante gesta de romper con los estereotipos. Y sí, me encantó eso de Catalina. sí, es Además un que salía personaje después con una... interesante y es eso, es un punto de fuga
pero igual fíjate que tampoco está del todo a salvo. Entonces, yo Exacto, creo no que está también todo estable, advertir ese tipo de cosas. Ujú, pero fíjate que cuando ella se vuelve amiga secretamente de Petulia, la ujú, prostituta, también se ve allí la influencia, ¿no? Em, y también cuando le es infiel al esposo con el indio, ujú, como el indio brujo, también lo mencionan, es un indio brujo. Eh, como ella al final termina por también inculcarle a la hija, creo que Aurora, no recuerdo ahorita cómo se llamaba la hija. ajá. Pero creo que en el fondo es eso, tratar de mantener esa costumbre familiar donde las mujeres debían pararse firme y no dejarse someter y poner el pie. Me encantó eso. Ujú. Bien, sí, es un personaje interesante en el mapa, ¿no? Hay una novela que creo que te puede gustar por lo que estás comentando y porque te gustó Catalina, que se llama En dos tiempos. La escritora se llama Elisa Mújica. En Colombia no es Mújica, sino Mújica. Música, ok. Lo he ido aprendiendo, es, es nuestro Mujica, pero ellos ponen la tilde en la U. Este, y bueno, Elisa Mújica tiene En dos tiempos y creo que es una novela que te puede interesar si te gustó el personaje de Catalina y cómo funciona. Bueno, fíjense en varias cosas, ¿no? Es muy interesante lo del el funcionamiento del patriarcado, este poder como máximo o invisible y las vías de salvación que van proponiendo cada una de las autoras. Entonces, de algún modo tenemos en Maris Condé una suerte de, no me gusta, voy a hacer algo en lo que estoy en contra, pero quiero graficarles algo y creo que es una estrategia fácil. No me gusta hablar de feminismo, de la igualdad y de la diferencia en América Latina. Esas son categorías europeas que obedecen a, y primermundistas, pues del norte global, que obedecen a agendas del norte global. Entonces, para nosotros es muy difícil hablar de uno y de otro, igual que de olas del feminismo. El feminismo latinoamericano hay que pensarlo en otros términos, ¿no? En cualquier caso, siento que de algún modo Maris Condé sería una feminista de la diferencia porque está reivindicando otra episteme, otra manera de ver el mundo, otra manera de relacionarse con la realidad a partir de una mirada situada del feminismo, del sujeto femenino, mientras que Marvel Moreno tendría o defendería un feminismo más de la igualdad porque reclama que las mujeres no tengan las mismas oportunidades en los mismos espacios donde los hombres las tienen, ¿no? Entonces creo que es interesante pensarlo, sino en esos términos que no son del todo precisos, sí, pensar en esta tensión que se genera, ¿no? Victoria, te escuchamos, Crisnel luego y María. Ujú. Buenos días. Buenos Disculpen si días. me escucho un poco ronca, que no sé si estoy por Mm. enfermarme o solo es Bueno, cansancio. más que yo, ustedes saben que hoy es 13 de diciembre, el invierno empieza el 21, así que estamos en pleno cambio de estación, que es cuando todo el mundo se enferma. Ajá, cuéntanos, Crisnel. Eh, Victoria. bueno, yo tengo varios puntos aquí que anoté. El primero, como usted lo comentaba, esa visión que se puede ver feminista de cierta forma y como usted lo comenta, eh, no se puede comparar una cosa del feminismo europeo, el feminismo estadounidense, con lo que se está viviendo y con lo que se vive en Latinoamérica, porque no es para nada comparable. Mm, Y además, creo que en los comentarios alguien puso que los extremos son dañinos, creo que fueron Francisco, pero yo que he leído muchas autoras que hablan de estos temas, eh, es la única forma, y mucho más en Latinoamérica, que somos tan intensos, tan de contrastes, es la única forma de retratar también lo que se estaba viviendo, mucho más en esa época que esto era un poco más escandaloso. mm, Eh, Hablando de religión, de cómo ella cambia los cuadros que traen desde eh, el lado europeo, ella cambia esos cuadros a lo que ella le parece, a volverlos sus santos,
a cambiar todo según el nuevo criterio de ella, según yo me voy a hacer cargo de este dolor que yo sentí y todo lo que tiene que ver contigo se va a acabar a mi manera. Entonces, Ujú, también es una forma de intentar, vamos a decirlo entre comillas, gigantes, subsanar una situación porque obviamente no se sanó nada y eso solo se vio en la forma de crianza que ella después ujú. le dio a su hija. Eh, pero ese fatalismo y ese extremo que se toma es también una representación clara de este es el único camino a veces. Y también, junto a eso, quería comentar que esta novela probablemente si hubiese salido actualmente, claro, con otras formas de escritura que son más modernas o más asociadas a lo que es ahora la literatura, Ujú. hubiese sido buenísimo, hubiese sido un bestseller, porque incluso el llamado female rage o la venganza o la ira femenina es algo que está súper de moda Sí, ahorita en tendencia y en cuanto a todo, en cuanto al arte, en cuanto a pintura, en cuanto a películas, en cuanto a libros, y tenemos historias, o sea, miles de historias como El cuento de la criada, que ahorita es súper famoso y es interesantísimo. casi, Yo di mi seminario y estuve en mi club de lectura el cuento de la criada porque cumplía 40 años. Y es sí, muy interesante que en este momento se valore tan distinto. Fue una de las cosas que vi con la gente que participó del club de lectura, sí, ¿no? Se valora desde otro lugar sí, porque el asunto es que yo creo, y ahora te seguimos escuchando, pero quería hacer este inciso. No sé si ustedes recuerdan la teoría de Raymond Williams, si la vieron en el curso de teoría literaria, cuando nos dice que todo objeto cultural tiene elementos dominantes, residuales y emergentes, ¿no? O sea, está la cultura dominante, pero siempre hay algo que nos lleva un poquito más allá y también queda algo, un resabio de lo anterior, ¿no? En cualquier expresión. Un resabio de algo que ya no está de moda, que ya no tiene que ver con nuestra sensibilidad, que no. Y también algo que puede resultarnos rupturista. Cuando es demasiado residual o demasiado emergente, no nos gusta. Nos parece chapado a la antigua o no. Entonces, es interesante porque yo siento que uno de los problemas que pudo haber tenido Marvel precisamente fue eso. Ella estaba hablando en un momento en el que no estaba bien visto de la ira, ¿no? sí, sí, Ujú. Eh, totalmente. Ella, Perdón, 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 Ujú. profesora, y disculpa, Victoria. Eso que usted acaba de mencionar, yo esa materia no la he visto, si es que se ve en esta maestría. Eh, ¿Pudiera mandarnos en algún momento Sí, yo les el envío un nombre del texto. material? Y si lo tiene, bueno, pasárnoslo, por favor, y disculpen. Sí, yo les envío el texto. Ujú. Sí, te Bueno, escucho. Ujú. entonces es eso exactamente que usted menciona, que muchas veces las autoras dan un paso más allá, y digo las autoras en este caso porque tenían menos valor literario, suena triste, pero tenían menos valor literario en ciertos momentos. Entonces, hablaban de una situación real que también es planteada, como usted dijo, tuvo tanta cola, por decirlo de una manera más coloquial, que hasta el día de hoy está vigente la situación. En otro contexto, sí, porque ya no tenemos en Latinoamérica tanta herencia de que, bueno, mi abuelo era un conde español y ya no pasa tanto, pero no podemos aislarnos de situaciones donde a una mujer se le sexualiza en exceso, así esa mujer ni esté pendiente de si es bonita, de si tiene mucho cuerpo y todas estas situaciones, y es hipersexualizada y es un trauma y cómo que vamos a esconderla y no que no la dejamos salir y todas esas situaciones son situaciones actuales, son usar el catolicismo o la religión para poder amarrar a una situación y mira, esto es Y es muy pecado y tú no interesante el puedes. marcaje racial. O sea, si ella Sí, no hubiera tenido el además, papá negro, ¿no? claro.
y es como también dijeron anteriormente, que no es el punto central de esta novela como pudo ser en otras, las anteriores que leímos, pero también marca, o sea, es como un guiño de, mira, sin esto no hubiese pasado esto, pero no nos vamos a centrar en este caso, en esa situación. Y bueno, también anoté por aquí eh, el fatalismo y la resistencia, que es un tema del destino constante, como cuando, Hay una tesis de la resistencia de los personajes de Marvel Moreno, me parece que de las Javeriana. Eh, muy interesante. Ujú. Si te gusta y el es, tema, ahí lo encuentras. Ujú. ah, está bien, la buscaré. Eh, y es como este destino constante del que habla la abuela de Lina, si mal no recuerdo, que ella le decía como cuando le contó que le dio como una silla antiquísima ¿cómo se llama? A Benito Suárez, y su tía abuela le decía, yo sí te veo haciendo eso, no sé por qué te sorprende si esas son las cosas que tienen que suceder y eso es una reacción que tiene que pasar y tú eres capaz de esto. Eh, Ujú. y muchas de las cosas que Lina le contaba, la abuela le decía, Ujú. sí, ella va a vivir de esa forma, o sí, Dora va a terminar con un marido que la golpee y eso sea una situación normal y cómo ella va a Como vivir su decía deseo. la madre de una amiga, que en este momento tendría la señora 105, 106, yo conozco al reencuentro que se pare. Fíjate que es Sí, interesante porque ahí se está reivindicando una forma de conocimiento y de saber que no es el saber racional. Ella no sí, sabe porque haya estudiado o porque la lógica le indique, ella sabe a partir de la experiencia, ¿no? claro. Y es Y eso muy también interesante. se Ujú. ve en cuando, a pesar de que ella estudia en un colegio de monjas, su tía abuela le dice, mira, a ti te van a hablar del infierno, a ti te van a hablar del cielo, a ti te van a hablar de que esto es el pecado y es importante que tú sepas quién eres y tú sepas dónde estás parada y que esto y esto y esto y es eh, una forma de, suena un poco loco, pero de la lógica, como usted lo dijo, no desde un punto de saberes académicos, sino desde un punto de vivencia, siento un precedente para ella de, mira, esto está pasando, esto te va a pasar. Ni siquiera es lógica cartesiana, porque en la No, literatura inglesa, anglófona, no necesariamente inglesa, conseguimos detectives, mujeres detectives, que no tienen formación académica, pero piensan desde la lógica cartesiana. Y dicen, claro, bueno, sí, esto conduce a esto y a esto y a esto, todas las relaciones son causa-efecto, por eso son buenas detectives. No, esta sí. señora lo que es cuaima, dicho en venezolano, no, lo que tiene es experiencia y la validación de la experiencia como una forma de conocimiento legítima que además conduce a la supervivencia, es eso, ¿no? La reivindicación o la propuesta de un nuevo marco epistemológico, ¿no? Ujú. Sí, y que incluso, sí, el sexto sentido de las mujeres ponen en el chat, sí. Sí, sí, Y que incluso Linda, a su forma, ella también, o sea, sí, sí, iba en sí ese es. plano a convertirse en esto porque ella dice, me quedaré observando en la ventana qué pasa en casa de Dora porque me parece que esto no es normal, porque ella le está dando este discurso, porque su madre le está dando este discurso. Ella también va a ese punto. Y Así. por último, también anoté por aquí sobre el poder y el linaje, sobre cómo en algún punto dice que era preferible vivir en miseria a trabajar, según el linaje que que Dora, esa, la mamá de Dora y su abuela y todos sus antepasados veían, eh, cómo se explora de esa manera. eh, que imponer un orden social se basa más en el orgullo y esta tradición que en realidad mantener el estilo de vida que ellas quieren vivir. Es como, Pero sabes que es interesante lo que me estás diciendo porque es algo que se ve menos. Venezuela tiene una sí, historia distinta, fuimos capitanía sí, general, etcétera, ¿no? Entonces, claro, esta dicotomía o esta tensión que hay entre burguesía y aristocracia, que es algo que se vivió en los virreinatos, como el de la Nueva Granada, un virreinato posterior, pero fue un virreinato finalmente, ¿no? Entonces, es una aristocracia venida menos y una burguesía emergente
que está adquiriendo poder simbólico cada vez más, cambia la figura del intelectual, desde este tipo que cultiva rosas y poemas al que puede producir, ¿no? Este, al que pueden producir maquinarias, modernidad, etcétera, ¿no? Entonces, esta dicotomía burguesía-aristocracia, que en Venezuela está un poco difusa, porque finalmente no había aristocracia en el territorio, porque, bueno, era un país, no había oligarquía, la clase alta venezolana es una clase alta muy posterior, o sea, del siglo XIX, y además basada en la producción. La compañía guipuzcoana tuvo un papel importantísimo. Entonces, claro, es muy interesante porque, bueno, para nosotros es raro, siendo países tan distintos, pero para nosotros es raro que se confronte la crianza aristocrática de Lina con la burguesía o de la familia de Lina con la burguesía emergente, que son los Fraser y otros más, que tienen plata, tienen negocios, están haciendo dinero, pero no tienen capital simbólico. Y esa alianza dentro de esta novela se presenta como algo necesario para la subsistencia de los dos sectores. Ujú. Sí, Bien. incluso respecto a lo que usted menciona, ahí lo dicen como que trabajar o conseguir un oficio ligado a trabajos de verdad, ser agricultor, hacer algo con las manos, generar, o sea, un trabajo físico que antes era la única forma de laborar o de ser un trabajador que se sudaba su dinero, entre comillas. Eh, por aquí la compañera Cristel puso que preferiría el- eso a que lo que el trabajo implicaba para las mujeres en esa época. Y sí, sí, también opino eso, algo quería recalcar porque también opino eso, de que mi comentario no fue juzgando de que, son unas flojas, no quieren trabajar. Obviamente no iba hacia eso porque, aparte de que Mm. siempre ha sido difícil, a pesar de que nosotras podamos trabajar más libremente, no hay equidad muchas veces en nuestro empleo, pero mucho más ella que se quiso desligar de los hombres y del proveedor y de toda esta figura, mucho más para ella la figura o el elemento del trabajo era un poco difuso a cuál era el camino a tomar. Yo pienso que no era tan sencillo, voy a conseguir un trabajo, o obviamente no voy a conseguir un esposo que me mantenga porque estoy súper alejada de eso. Entonces, siento que ese también era un punto álgido de la novela. Claro, claro que sí. Ujú. Crisnel. Sí, buenos días. ¿Me ven? ¿Me oyen? Ujú. Bueno, yo si hubiera nacido en esa época, tal vez hubiera tenido problemas. Siempre digo, Ajá. gracias a Dios que nací en este siglo, porque si no, yo quizás hubiera tenido problemas. O Sí, bueno, no, también. pero es que yo recuerdo A mí me mucho hubieran esa enterrado. respuesta. En uno de los seminarios que dicto, que se llama Narrar la esclavitud, siempre recuerdo el comentario de una amiga que decía, bueno, estudiante en ese momento, amiga ahora, una amiga que decía, a mí no me hablas de ningún tiempo pasado mejor porque yo soy mujer y soy negra y no, 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 no. no hay tiempo pasado mejor ninguno, ¿no? Sí, sí, porque bueno, después de Ancho Mar de los Sargazos y después de esta novela, yo dije, yo más gracias doy al universo Siglo porque XXI. sí, porque nací en esta época, porque terriblemente, o sea, éramos objetos tal cual así, ¿no? Claro, Entonces, bueno, retomando lo que dijo Victoria, porque es que uno tiene siempre muchas ideas en la mente, pero cuando va escuchando, va claro, por ampliando, eso es importante el va diálogo, por ampliando. eso estamos aquí. Ajá. Entonces llevo escuchándolos y entonces, bueno, uno va ampliando, ¿no? Pero retomando lo que decía Victoria, creo que era la que estaba hablando, pues recuerdan cuando Dora Dora cuando encontró al esposo después de la cuarentena del bebé, cuando encontró al esposo con la sirvienta, ¿se acuerdan? Claro, Ella se metió a su cuarto y lloró y pensaba, ajá, me voy, pero ¿me voy para dónde? ¿A trabajar en qué? ¿A hacer qué? O sea, era un tema como que nada, tengo que soportar, ¿sí? Y creo que culturalmente en ese tiempo, eh,
era sobrevivencia, o sea, era tratar de vivir y de vivir en paz y tranquilo, soportando cualquier cosa que viniera. Y la Para culpa, las yo conocí mujeres, una señora, era peruana, en Huancayo, la casaron a los 13 años, a cambio, o sea, fue una transacción, ella ajá, vivió con este hombre, tuvo 2 hijos, cuando tuvo 19 se escapó y se fue a vivir a Lima. Yo soy amiga de una de las hijas del segundo matrimonio, ¿no? O sea, ya ella había crecido, se había ido, por eso conozco a la señora. Y el nivel de culpa de la señora todavía. Yo dejé a mi esposo y vivo con un hombre con el que no estoy casada. Por supuesto, te imaginarás que cómo se iba a divorciar en semejantes circunstancias. O sea, se quedó casada para toda su vida. Pero es muy interesante que en esta novela aparece la culpa, pero la ajá. voz narrativa está tan bien trabajada que te deja claro que la culpa es parte del problema. En ningún momento tú sientes que alguien se tiene que sentir culpable. Uno no puede desprenderse del todo, ni Ujú. puede olvidar del todo, y tampoco creo que lo muestra Lina así, que es nuestra narradora. Creo que muestra que ok, estoy dejando, estoy soltando, estoy cambiando, pero recuerdo y siento y por eso lo transmito, lo escribo, lo narro, ¿sí? Entonces, bueno, son muchas cosas, ¿sí? Primero, este tema de que para el momento era completamente normal y veamos Mm, el nivel de salvajismo al que estaban obligadas desde solamente por el hecho de ser mujer, las mujeres, ¿ok? claro. Entonces, es un nivel de salvajismo que culturalmente, históricamente, y lo que decía también creo que Mónica, eso fue hace nada, o sea, no han pasado ni siquiera 100 años de que eso aún era así. Entonces, es una Ujú, cosa No terrible han como pasado ni el 60 hombre. años. Exacto, ujú. como una cosa de que el hombre es tan, el hombre digo, no a los hombres, ¿no? Sino de la raza, ¿no? La raza es tan salvaje en algunas cosas que la novela lo decía. En Venezuela Nosotros, votamos hace 80 años. Yo quiero que sepan, o sea, el año que viene, en 2027, se celebran 80 años del derecho al voto. Es importante, o sea, considerar que esto no fue hace, no, no. no éramos personas capaces de pensar Ujú. y ni de participar en absolutamente nada hace nada. Entonces, son demasiadas cosas, y creo que toda esa historia es lo que ha llevado a que ahorita nos veamos, nos sintamos y tratemos y se reconozca, ¿no? Y se empodere a la mujer porque se ven otras cosas de nosotros, ¿ok? Claro, pero fíjate que hay una cosa muy importante de lo que tú estás diciendo. Y es que Marvel presenta la violencia a diferencia de lo que puede pasar, por ejemplo, en Ancho Mar de los Sargazos, que uno termina diciendo, bueno, era esclavista, ¿qué tiene de raro que le hayan quemado la casa? Sí. O sea, ¿qué pretendes, no? O este tipo de cosas. Marvel pone el foco en la violencia patriarcal y la violencia patriarcal es estructural, no es una cosa. Entonces, claro, ahorita dices, te empoderas, respondes, porque entiendes que es estructural. O sea, no se trata de pelear con un individuo o de una lucha entre individuos, que es lo que se presenta en Ancho Mar de los Sargazos, ¿no? Sí, sí, pero eso es otra realidad, pero creo que, o sea, lo estoy pensando es como en el hecho de Ujú. que a través del tiempo se vio la necesidad y se vio la capacidad de nosotras poder mostrar todo lo demás que podemos ser, que podemos lograr, que podemos hacer, y entonces la misma sociedad del mismo mundo fue viendo que no pueden seguir oprimiendo, ¿sí? O sea, Claro. simplemente no se puede seguir oprimiendo porque son mucho más. Entonces, claro, lleva mucho tiempo y va a llevar quizás y sigue llevando el poder superar ese tipo de obstáculos. Quizás hoy no contamos con los obstáculos que nos muestran las autoras y estas novelas, porque estamos en otro momento histórico, Pero son en otro otras formas de siglo, opresión, olvídate, pero el hay patriarcado se otras reinventa. formas, exacto, por eso lo comentaba, quizás no contamos con esas, pero hay otras formas en las que igual podemos seguir siendo terriblemente oprimidos o oprimidas, pues. Entonces, hay que tener, gracias a Dios como decía, por eso decía, gracias a Dios que nacimos en este siglo y podemos seguir avanzando, ¿no? Ahora, retomando el tema de la novela, profe, la que nos narra, pues ella logró salir de allí, ¿sí? Logró salir de allí. Y bueno, como usted contaba de su amiga, solo las que logran, por alguna providencia del universo, salir de allí, podían tener otra posibilidad. Si Lina no hubiera salido producto de la migración, Claro, vamos a estar claros que si Lina no hubiera salido por la migración, ¿sí? Por haber migrado sí, ella quizás claro. hubiera tenido la misma suerte que todas las demás, porque era algo normal para ese momento. Que en esa normalidad
padecían excesivos maltratos, excesivas cosas que, o sea, yo lo leo, profe, y realmente me parece grotesco, ¿no? O sea, voy a confesar, no había leído este tipo de, o sea, no son mi afición, no son lo que más me gusta leer, ¿ok? Ok. No son eso, entonces quizás como que no lo había tomado con tanta seriedad leer ese tipo de novelas, más allá bueno, el conocer el autor y más allá que saber la técnica, más allá que la Ujú. narrativa, ¿sí? Pero estas novelas me han dejado, o sea, es grotesco el trato que hubo en esa época, ¿ok? Y Ujú. bueno, es la realidad, fue lo real, fue lo real. Entonces, ¿qué me gustó qué me gustó? ¿Qué me gustó? Bueno, que Lina pudo salir y nos pudo contar desde su perspectiva. Ah, otra cosa, profe, que también yo creo, ¿no? Que Lina escribió esta novela, bueno, o sea, nos narra la historia después de haber salido de allí y ella salió de allí, amplió su horizonte mental. Ujú. Obviamente hubo cosas que intervinieron en su mente para cambiar sus creencias y para cambiar lo que Claro. tenía. Por eso mostró lo que había visto desde o sea, desde su perspectiva. Entonces, fíjense que salir de allí nos hace cambiar en muchas cosas. Y pues aún ahorita, como estábamos comentando, aunque las opresiones para la mujer o para las personas Desnaturalizar un poco, porque es que son formas de violencia, que es una cosa que a mí siempre me pasaba. O sea, yo he vivido 10 años en Perú, un poquito más, o sea, 10 años y unos meses largos, y en Venezuela viví 36 años, o sea, digamos que 34. Digamos que soy bastante más venezolana que peruana en formación culturalmente, ¿no? Y yo siempre decía, los peruanos son más machistas que los venezolanos. Sin embargo, hay una cosa que es interesante y es que yo no veía las manifestaciones de machismo en Venezuela porque las tenía incorporadas, normalizadas. ¿no? Entonces, claro, es ¿Ves? parte, aquí está diciendo Salir Daniel de algo allí. interesante, que es que Ajá. defender la pederastia es parte de lo mismo, pues, ¿no? Terrible. Entonces, profe, Este, salir de allí me parece salir de claro. esos lugares que anclan nuestra mente a solamente una forma de pensamiento, eso me parece supremamente importante. Y me Mm. parece que es vital para que la gente pueda ver, porque usted lo está comentando, a veces no podemos ver porque estamos acostumbrados a eso, ¿sí? Entonces, bueno, ampliar el pensamiento, cambiar las creencias, eso es fundamental. Creo que esta novela se nota porque Lina nos narra después de que cambió su perspectiva porque ya estaba fuera de acá. Ujú. Bueno, la novela, bueno, nada, los personajes, las amigas, no sé, me parece algo muy normal porque en la época era así, era lo que se vivía. Eso, para eso era que nacían las mujeres, pues. Era para Ujú. eso, no era para más nada. Y lo último bueno, después que se me revolvieron todas las ideas, lo último que voy a comentarle, profe, es que, como digo, tal vez hoy enfrentamos esos desafíos, pero todavía hoy hay mujeres que piensan en dejar al esposo infiel porque ¿qué voy a hacer? ¿Para dónde me voy a ir? Claro. Porque ¿en qué voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? Mis niñitos. O sea, Ujú. todavía hay mujeres que piensan así. Y eso se debe al anclaje de ese pensamiento que tenemos. ¿Ok? Sí. Entonces, fíjense que esta novela la podemos leer y puede darnos amplitud de pensamiento, puede darnos fuerza para hacer algunas cosas, puede abrir nuestro horizonte mental para pensar en otras cosas. Entonces, me gustó mucho por eso. Y nunca me Ujú. muestro, nunca coloco el video, pero quería mostrarles porque después de, como le digo, después de la novela El ancho mar de los sargazos y esta, yo dije, para que vean que yo hubiera sido una de esas quizás, de Hubiéramos estado ahí. hubiera yo Fíjense, estado ahí. es interesante. Yo no estaba leyendo el chat, voy a leerlo un momentito. María y Carmen, que están esperando, disculpen. Eh, Daniela dice, el sexto sentido son los rastros que deja la experiencia. Sí, claro, es la validación en este caso de una forma de conocimiento que no pasa por la lógica cartesiana, sino que tiene que ver con la experiencia vital y con el lugar de enunciación, porque esta mujer que ha sido excluida, violada, casada en contra de su voluntad, asume una voz que, por cierto, valida permanentemente a Lina. Lina es la que lleva la voz, pero valida permanentemente esa voz de esta mujer, ¿no? Entonces, claro, yo creo que está interesante ahí, ¿no? Eulalia del Valle, bueno, ya hablaremos de Eulalia, ¿no? Sí, hay un feminicidio en América Latina cada día.
Este, Lo que y pasa es que claro, ahorita asocian el maltrato a la, perdón, perdón, profe, sí, ahorita sí, asocian el maltrato a las mujeres y la opresión y toda la cosa lo asocian a otras cosas, no que a la violencia, que sí, bueno, o sea, que los celos, que el esposo que se puso, se molestó y la mató no, y le porque hizo, siempre se ha intentado justificar, pero pero sigue siendo la primera opción para ante cualquier situación, sigue siendo la primera opción el maltrato, la opresión, el callar, ¿ok? Es lo que nos muestran estas novelas, entonces, fíjate que tú dices, bueno, pasó hace poco, pero por ahí tengo un artículo que quizás les comparto en el grupo en un ratito, que es ajá. de Zulima, que es una escritora venezolana del siglo XIX, y Mercedes Ujú. Cabello de Carbonera, que es una escritora peruana del siglo XIX. Y las dos tienen historias en las que las mujeres son, una sí es asesinada, la otra no llega a serlo, pero casi, ¿no? Ajá. Y el asunto es que en ese momento matar a tu esposa no era delito. Las No, dos son porque acusadas de adulterio. éramos un Entonces, objeto, de hecho, éramos propiedad del esposo y podía hacer lo que quisiera. claro, el cambio de legislación que ya existe cuando Marvel Moreno escribe, ya sí es delito matar a tu esposa. Todavía ella dice, miren, sí hay que cambiar culturalmente, hay que cambiar el imaginario, pero sigue habiendo aquí un hueco que hay que Claro, cubrir, ¿no? Por eso es una novela que habla de la denuncia. Yo siento que Yo Tituba de algún modo reivindica, ¿no? O sea, Yo Tituba más bien busca empoderar desde lógicas alternativas, ¿no? Marvel está denunciando esto que se vive, dice así, muy exótico y muy colorido el Caribe, pero mira la situación que vive la gente, ¿no? Y es interesantísimo eso, ¿no? total, Este, profe. y Entonces, además nada, que tiene la habilitación, porque si viene alguien de la sierra a decir que el Caribe es así, el rechazo es absoluto. Pero ella, como mujer caribeña, está habilitada a hablar, ¿no? claro, Eso es porque como cuando estábamos conversando sobre chistes de la migración venezolana, alguien decía, solo un migrante venezolano puede hacer chistes sobre la migración. Tienes la habilitación, estás en el lugar que te permite. O estos muchachos que hacen stand-up que tienen discapacidad, solo una persona con discapacidad puede burlarse de la discapacidad, ¿no? Entonces ay, yo siento que ella de algún modo tiene la habilitación para hablar de la violencia estructural, la hipersexualización, el machismo, que es, creo yo que el tema, uno de los ejes fundamentales de la novela, sí, ¿no? profe, y ya para culminar, para darle chance a mis otros compañeros, lo que usted comentaba de que, bueno, estamos influidos por cultura o por vivencias o por familias. Alguien comentaba que vengo del linaje de fulanito, de tal parte, ¿sí? Entonces, igual no podemos comparar, sí, ¿verdad?, nuestra realidad de país tercermundista con Europa. O sea, ellos venían de allá, se venían para acá y aquí Ujú, era el lugar donde podían desatar sus más bajas pasiones y hacer lo más, o sea, ujú, lo que quizás socialmente no podían expresar allá, ujú, era lo que venían a desatar acá. Entonces, era cuando tomaban, hacían, deshacían. Entonces, eso en ese momento de la historia era muy bueno y era muy ujú. chévere, pues de pronto haber venido a hacer eso acá y pues quienes estaban acá, pues nosotros. Entonces, es parte de la historia que no debemos olvidarla, pero debemos tomarla para cambiar, Ujú. como digo, me parece súper interesante que esta novela desde Lina nos haga ver que podemos salir de allí para Claro, cambiar, creo que para sí. transformar paradigmas y romper Ujú. y hacer cosas diferentes. Eso Bien, es todo lo que quería compartirles. gracias. Gracias, profe. Eh, Yo, a ver, María y luego ah, Carmen. Ajá. bueno, ahorita que ella dice esto último, voy a empezar por lo último que tenía aquí anotado, cuando habla ese mensaje que nos llega a través de Lina. Y bueno, que lo relaciono con el título que estuve viendo porque me llamó la atención. Y bueno, que en diciembre en Barranquilla hay un fenómeno climático que tiene que ver con la llegada de las brisas y eso ayuda a mitigar un poco ese clima caliente de esa ciudad. Marvel Moreno lo usa como el símbolo de que llegará un momento diferente para la mujer, un respiro o un tiempo mejor.
Ujú, Y bueno, quería señalar eso porque me llamó bastante la atención lo de el título. Bueno, siempre me llama la atención de por qué una novela, un poema, un relato lleva el título que lleva, pues. A veces la ujú, gente lo pone al azar, pero hay momentos como este que el título guarda relación con la historia. ujú, Ahora, de las cosas que me llamaron mucho la atención aquí, la abuela, el personaje de la abuela de Lina, que es un ujú, ser respetado, porque hay partes donde Lina dice, mi abuela tal vez hubiera hecho tal cosa, o cuando, por ejemplo, ella eh, no quería que Dora se casara con Benito Suárez, y decía, ujú. no, si hubiesen ido a preguntarle a mi abuela hubiese emitido su Claro. opinión, no sé qué más, o le hubieran hecho caso. La abuela es un personaje, me parece importantísimo acá, porque Ujú, representa la moralidad, la hipocresía social que denuncia Marvel Moreno en la novela, porque eh, perdón. ella eh, usa la religión, y ahí me acuerdo de lo que hablaban hace rato del inicio de la novela, como un mecanismo de represión sexual, de control social, perdón, perdón, sobre la mujer más que nada. La abuela es la encargada de recordar eso a cada rato, a cada momento, y les inculca, ella inculca ese miedo, esa culpa que está asociada a la parte de la moral, de la desviación de la moral, que a la vez viene dictada por el catolicismo y las tradiciones sociales que, bueno, que obviamente vienen de esa rigidez. Esta señora, la abuela, que no recuerdo si mencionan el nombre, no recuerdo, sé que hablan de la abuela, pero no recuerdo si tenía nombre. Es la representación de esa mujer de alta sociedad o de lo que se espera que debe ser una mujer de alta sociedad, una mujer fuerte, piadosa, imponente, virtuosa, inflexible y rígida. Uno nunca le ve como un quiebre en ninguna parte a la abuela. O sea, porque ¿qué pasa con este tipo de mujer? Si te muestras vulnerable es porque eres débil y ella no puede permitirse eso y eso nunca lo ve. Bueno, eh, me llamó muchísimo la atención ese personaje, que me parece que es muy determinante en la vida de mucha gente y en los primeros años de Lina como alguien que merecía toda su credibilidad y su respeto porque era la abuela la que más sabía. Em, Me llama también mm, la actitud de Dora frente a su sensualidad, eso de no darse cuenta, parecía que era como medio, medio, no sé, me perdonan la expresión, como medio espalomada, medio despistada, que no sabía que tenía todo eso, todo ese potencial que ella emanaba, todo esa animalidad, si se quiere, porque hay una parte que me impresiona donde dice que los mendigos no me acuerdo qué otro tipo de personas, que cuando ella salía al patiecito donde la dejaban salir, se abrían la bragueta y se masturbaban frente a ella. Es fuerte esa parte. Por otro lado, su relación con Benito Suárez, de opresión y violencia, pero que es un símbolo de opresión y violencia en el matrimonio dentro de esa élite social a la que ellos pertenecían. Sin embargo, yo veo que esa parte tiene mucho que ver con la crianza de ella, con, con lo que viene de atrás. Perdón, ¿me están oyendo? Oigo como, Sí, sí, te te veo como, oímos. ¿verdad? Sí, te Ajá. oímos. Yo lo que decía era que claro, que el modelo educativo es parte de estos valores de una sociedad aristocrática venía menos, pues, ¿no? Que finalmente lo que es. Ujú, Sí, porque a ella no se le habla de nada. O sea, ella llega a esa primera relación que tiene antes de Benito y viene con Benito,
Pero, ¿qué hace la mamá de ella? Que es otra cosa que me llama mucho la atención, esa historia de la madre y de la abuela. Este, eh, esa, empiezo por la abuela de Dora, que es casada a los 12 años, el tipo en vez de esperar que transcurriera un tiempito, no sé qué, para cumplir con las funciones conyugales, no, él la agarra y la viola a los 12 años. Después esta señora, malpare a Eulalia y casi se muere. Y después, hay una parte que me dio, que me causó impresión y hasta cierta gracia por la forma como está narrada, eh, muy a lo tipo Gabo, cuando empiezan a decapitar todos los animales, todos los machos que había dentro de la casa, pero lo más impactante es que hasta la figura del Padre Nuestro en los rezos desaparece. O sea, todo lo que tuviera que ver con el sexo masculino, esa señora lo borró del mapa. Sin embargo, después, No, es muy interesante porque es como la sí, respuesta radical. O sea, ¿qué ocurriría en el mundo? Hay una ajá, novela que a mí me gusta mucho, ojalá la puedan ya. leer alguna vez, de Charlotte Perkins, que se llama Herland, como, no sé cómo traducir Herland, fíjense ustedes De qué no difícil. lo pasas por el grupo, Sí, aquí lo por el, escribí, es como Ellaslandia, sería ah, como la traducción, una cosa así, como Mujerlandia, pero bueno. ¿de quién es? Y es Charlotte Perkins, ya les escribo el nombre, es una escritora del siglo XIX que me encanta. Y el chiste o el eje, la premisa básica es una novela, una distopía, una utopía. Es Ujú, una novela de ciencia ficción. La utopía consiste en que los hombres se mataron haciendo la guerra los unos a los otros. Es una novela del 14, pues, Primera Guerra Mundial, ¿no? De 1915, mentira. Entonces, bueno, los hombres se mataron los unos a los otros y solamente quedaron las mujeres. Entonces, obviamente, las imágenes y todo el que se puede adorar es mujer o de sexo femenino, porque como esta gente que se está matando toda y que está llena de violencia, claro, Charlotte Perkins defendía que los hombres eran más violentos y esa es una tesis un poco difícil de sostener, más allá de la socialización en este momento para nuestra sensibilidad, pero también hay quien la defiende todavía, ¿no? Pero me parece interesante que, bueno, eso María lo señala y es cómo reacciona esta mujer a, vamos a librarnos, si nosotras estamos ninguneadas, invisibilizadas y sin nombre, vamos a hacer el mundo paralelo, ¿no? El anverso a esto. Y sí, bueno, y es a lo que se dedica. ajá. Sí, continúa María, creo que te quedaba algo por decir. Ujú. Bueno, esa parte de la relación de Dora con Benito, ella tiene, o con los hombres, especialmente con Benito, porque ella tiene esa desinformación con la cual ella ha vivido más ¿cómo se llama? Esa crianza que ella ha tenido con esa madre que la ha reprimido, que puede jugar en estos 50 metros, no sé qué, y lo de la bicicleta, ajá, pero la puedes correr por aquí, y no contarle, no decirle, bueno, que puedes esperar o que no puedes esperar, la lleva a ella a ciegas a relacionarse de la peor manera con el sexo masculino, y de ahí desprende todo ese horror que la pobre mujer vive, pues. Eh, Otra cosa que me llamó la atención, bueno, para cerrar, es la madre de ella, sin embargo, tiene ese morbo de Eulalia por saber lo que piensa, siente, cómo ve las cosas, la hija, pero que va, yo siento que está como más hacia la parte sexual que hacia otra cosa, ¿no? O sea, eh, Eulalia, aunque no tuvo la vida horrible de la mamá, sino bueno, las decepciones que sufrió con el doctor que casi se volvió loca, con las cosas que hacía su esposo, el médico que se casó con ella por conveniencia. Sin embargo,
ella se desquicia y la hace actuar de esa manera y se ve esa parte donde, una parte donde narra Lina, que era como que si la madre quisiera poseerla. Poseerla entiendo como que meterse como un espíritu dentro de ella y saber qué siente, qué piensa. Eso me, me llama la atención en la narrativa de Marvel, cómo ella nos presenta esa represión sexual y psicológica de la que Ujú. es víctima la mujer en ese momento, Es en una de las esa formas de época, opresión, en pero es esa una época, forma muy conducida, muy particular, ¿no? en esa Que época. además pasa por el control sexual y por el control Sí. corporal y el deseo. Y me recuerda cosas que uno ha escuchado, que yo escuché, por ejemplo, pequeña, esa cuestión de que la mujer que tiene que llegar virgen al matrimonio, inclusive no sé si lo leí, lo escuché en algún lado, que si una mujer se casaba, tú no podías fingir, tú no podías expresar placer porque tu Ujú. marido iba a pensar que eras una cualquiera, pues. Eh, y que tenías que ser virgen y llegar virgen al matrimonio, porque si no llegabas virgen al matrimonio, bueno, pues te iba a llegar, te iba a costar caro. Y me recuerda un caso que tuve cerca, una compañera de clase, que Ujú. ella no llegó a virgen al matrimonio. Yo recuerdo que cuando estudiamos juntas, por lo menos cuatro maridos, cuatro empates tuvo antes de la Ujú. persona con la que se casó. Y cuando él supo que ella no era virgen, él le preguntó que quiénes lo sabían. Y por supuesto que ella dijo que las amigas, pues. Y él le prohibió el trato con nosotras, el trato con Qué nosotras. divertido. eh, Bueno, qué divertido, y, perdón, quizá no fue la mejor sí, expresión, pero sí, ajá. y ella dejó, o sea, se alejó, dijo que nos podíamos seguir siendo amigas, pero que él no supiera. Y bueno, yo me abrí paso, me abrí paso, porque me Bueno, pero pareció que eso era es la algo que había control que de la defender. sexualidad, que es otro de los ejes de la novela y que yo creo que es fundamental porque hemos visto Sí. diversas formas de opresión. El encierro, en el caso de Ancho Mar de los Sargazos, la exclusión o el abuso sexual, en el caso de las escritoras venezolanas, el Ujú. ninguneo, la opresión económica y en este caso pasa por el control del cuerpo y del deseo Sí, femenino. Y creo que es interesante. Carmen, cuéntanos. gracias. Ujú. Gracias a ti. Ujú. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, Hola. acá con frío. Bueno, le comento a todas Ujú. y a todos que realmente a mí la novela no me impresionó, me chocó. Ujú. Me chocó duramente porque fue un espejo de todo lo que ha sido mi familia. O sea, yo sí Mm. vengo de un pueblo, ¿no? Y cada personaje, Dora, la odio. O sea, fue para ¿Pero de mí un, dónde? ¿De dónde es, de de verdad, dónde es tu de, familia? de verdad ¿De qué fue un lugar? ¿De qué choque, ¿no? Ajá. Porque claro, para mí fue como, no lo he terminado aún, de hecho, hace como 2 días yo lo paré y yo dije, no, yo no puedo con esto, pero bueno, volví y lo retomé y llegué a la siguiente conclusión, ¿no? Primero, esa situación de la violencia patriarcal que aún nos sigue persiguiendo, ¿no? Claro. En nuestra sociedad y de ver cómo el cuerpo femenino sigue siendo un territorio a conquistar y vulnerar, Sí. ¿no? Transformándolo en una cartografía dada para el machismo Ujú. que usa y desusa y que seguimos normalizándolo. Porque vemos sobre todo, la abuela me recordó a mi abuela, o sea, Mm. cómo incluso ella, dentro de su contexto y de cómo ha normalizado la actitud patriarcal, se torna en una mujer, se torna en un mecenazgo machista desde la Sí. mujer, ¿no? Eh, Me recordó mucho a mi abuela cuando yo iba al colegio desde muy niña y me decía, cuidadito y levanta la falda y le abra las piernas a los muchachitos. O sea, Ujú. era como, ¿no? De entrar en esa dualidad y recordar mucho, Una incluso me consulta, afectó Carmen, que adulto. me interesa un poco para pensar esto. ¿Tu abuela era andina?
Sí, andina, Ajá, andina. ok. O Ujú, sea, o sea, tuve todos esos contrastes, ¿no? Y bueno, esto es un poco el análisis que di hasta donde llegué de la lectura, ¿no? Y justamente ese análisis tiene que ver con el sentido de la apropiación masculina sobre el cuerpo femenino, ujú, cómo ese cuerpo termina tornándose siempre en un objeto, en un territorio que se pelea al ver que ya ha sido habitado, ¿no? Cuando ya se había ujú. firmado como un sentido de propiedad masculina. Me chocó demasiado cuando este Benito va a reclamar al doctor que por qué le quitó la virginidad a la otra, aun cuando él también se la Sí. está gozando después, ¿no? De todo ese contexto, Ujú. que sigue siendo muy reflejado en estos pueblos con actitudes aún postcoloniales, ¿no? Fíjate que sigue en los años Em, 80 del siglo XX este mito de que tú ves a una mujer y sabes si es virgen o no, que es una de las cosas que se presentan, ¿no? Dentro de la historia. sí, Basta con verla para saber, ¿no? Entonces, sí. Y sigue, y de verdad, bueno, es mi realidad, mi contexto. A veces yo me siento Lina, veo a mi mamá como Lina. Mamá fue la que salió del pueblo, regresó como madre mm, soltera con una hija, la hija de nadie. Por muchos años mi abuela decía que yo era la hija wow. de nadie. O sea, fue de verdad para todas las compañeras que están en el grupo, o sea, esto no es ajeno a nosotros, es nuestra realidad. Y eso me encantó de Ujú. esta novela de Marvel, porque a pesar de la época, en el contexto en que ella la escribió, nosotros vivimos consecuencia de eso. O sea, todavía hay reflejo en la Sí, contemporaneidad claro. de nosotras, incluso las mujeres, no sentirnos dueñas de nuestro propio cuerpo. O sea, que somos sujetas a un territorio de otro, del territorio masculino, ¿no? Y de cómo nos cuesta tomar decisión sobre eso y de gozar la sexualidad, nosotras dueñas de nuestro cuerpo y no permitir ser hipersexualizado por la mirada Sí, masculina. sí. O sea, realmente me parece extraordinaria la novela ya desde ese enfoque, desde que decidí deslastrarme, ¿no? Del hecho de verlo como un espejo, y Ujú. de ver de cuán aún Yo les sigue estaba siendo la lucha. comentando, no te habías conectado, que la primera escena de Dora con Andrés, yo quería volver a leerla ahorita, porque yo decía, quiero saber si me pasa lo mismo que la primera vez que la leí, que yo decía, no quiero volver a abrir el libro, todo horroroso, ¿no? Hay dos escenas, esa en particular, y la violación de Javier, y yo decía, o sea, cuando vi a Javier viola, ¿no? Y yo decía, esto no puede. O sea, esto es demasiado, pero claro, yo creo que la representación de esa violencia tan cruda tiene esta finalidad, ¿no? O sea, está rompiendo de algún modo el régimen sentimental de la época, porque fíjense que las otras autoras que he mencionado que escriben saga, Rosario Ferré, Isabel Allende, ¿no? Son sagas, sí, en las que hay episodios de violencia, pero entre mujeres, hay una convivencia armoniosa, es una cosa como, ¿no? Aquí vino Marvel como, bueno, vamos a... ¿no? Ujú. Sí, no, para mí fue un choque, de verdad se los Sí, confieso. Sin embargo, me encanta, profesora, las diferentes perspectivas de las autoras que hemos venido claro. analizando, ¿no? Ujú. Evidentemente, cada una tiene un contexto político muy Claro, bien sentado, ¿no? Dentro de la narrativa de todas estas novelas, de todos los libros que hemos leído, y me impresiona el contexto caribeño tan disímil, o sea, que nos hace distinto, pero que a la vez nos une, que tiene que ver con ese tema en común que tiene que ver con la violencia, ¿no? De verdad que, bueno, cada una tiene atmósferas distintas. Estoy encantada al principio con las dos primeras autoras, las venezolanas, ujú, porque nos muestran, nos dan una mirada muy distinta y nos hace ver que nuestro Caribe es distinto, pero que a la vez nos une en ese claro, mismo claro que sentido sí. ¿no? de lo que es reconocer digamos, esa marca tan violenta que ha sido la conquista para nosotros.
y que Ujú. seguimos viviendo consecuencias de ello. De verdad que yo sí, yo estoy encantada. Me encanta no conseguir un final feliz, ¿no? O sea, es un No lo hemos final visto todavía, imbuido ¿no? de Mm, sí. Y bueno, creo que hay mucho que hilvanar en este libro. Me encanta ver ujú. que esta autora asume la narrativa similar a Gabriel García Márquez, pero desde la perspectiva femenina. Eso Sí. me encantó en la Que fue algo manera que como se ella... dijo muchas veces que había hecho Isabel Allende, ¿no? Muchas veces Ajá, Isabel Allende había dicho, este, Isabel Allende había dicho muchas veces que ella a ver, muchas veces se dijo que ella estaba revisitando el realismo mágico, haciendo una saga alternativa, respondiendo. Sin embargo, los personajes de la Casa de los Espíritus siguen siendo personajes muy esencialistas y fundamentalmente personajes como muy encapsulados, muy a salvo del mundo, ¿no? Marvel creo que tumba esa imagen y que este sí puede ser el anverso de Cien Años de Soledad, ¿no? Se desarrolla en el sí. mismo espacio físico, tiene como las mismas, ¿no? Ujú. Sí, sí, realmente, bueno, esa es mi perspectiva de la lectura y bueno, vamos a ver con qué nos vamos a encontrar con la otra autora. Claro, vamos a ver qué es la última y esos son los piratas, como les dije, que es como el último tópico que tenemos de del Caribe en estos días, ¿no? Bien. No sé si quieren preguntar o consultar algo más. Yo quería recoger un poco lo que hemos comentado. Sí, era parte del grupo de Barranquilla. eh, este, Era parte del grupo de Barranquilla y bueno, tenía una serie de comentarios, perdón, de posturas que podían ser conflictivas en su momento, ¿no? Hay varias cosas que me gustaría. Bueno, primero la narración de Lina, a quienes no han terminado, es algo a lo que creo que deberían prestarle atención. Elige una voz narrativa que es testigo y como que agrupa todas las miradas femeninas. Es una escritura absolutamente centrada. Creo que es importantísimo es importantísimo la corporalidad femenina, ¿no? O sea, no son seres etéreos que vuelan y se encuentran con no sé qué, sino que son personajes que claramente tienen una corporalidad que ha sido vulnerada y que están intentando responder. Entonces, la visibilización también del hecho de que colonizar no siempre afecta de la misma manera a todas las identidades, ¿no? Es una historia que deshumaniza por completo a los personajes europeos. No sé qué le estaba pasando a Marvel en ese momento que vivía en París, pero lo que les decía, el que no es fascista, es falangista, es nazi, o sea, ella tiene como una, no hay europeo que se salve dentro de la historia. Y claro, yo sé que también está respondiendo a políticas de blanqueamiento que en ese momento existían, ¿no? Y ella quiere, no rompe la dicotomía salud-enfermedad, América-Europa, sino que la voltea, ¿no? Entonces, la enfermedad está del lado de Europa y la salud está del lado de América, ¿no? Bueno, son Lina, Dora, bueno, realmente las protagonistas, Lina no es una protagonista, ¿no? Son Dora, Catalina y Beatriz, y creo que son como las tres posibilidades de subjetivarse que nos están dando, o sea, como dicen, bueno, ¿qué opciones tiene una mujer caribeña? Son estas, ¿no? O sea, terminar loca, hipersexualizada, castrada, que esa cosa es terrible. Además, le da durísimo Marvel Moreno al feminismo europeo, quiero pensar que es a ese y al psicoanálisis. Pone en cuestión, o sea, como que están al servicio del patriarcado y me gusta que también presente como estructural estas áreas de pensamiento, ¿no? Y bueno, finalmente algo que creo que es que quiero que sea una reflexión que nos llevemos y ustedes me digan cómo lo ven. Hay quien dice, esta es una novela que quiere ser totalizante o esta es una novela que está arrancando todas las totalizaciones. O sea, se abarca todos los temas, pero como para desmentir todos los mitos, ¿no?
Entonces, sería interesante que pensáramos un poco qué nos está diciendo sobre si es posible o no enunciar un territorio en su totalidad y qué se puede decir del mismo. Bien, alguien habla de Lina. Bueno, sí, en Lina en algún momento se piensa, se hace referencia, pero sí, sí, sí es, o sea, la perspectiva privilegiada que tenemos, la perspectiva que se privilegia dentro de la obra, es la perspectiva de Lina, ¿no? Bien, creo que nos quedó corta la reunión porque es una novela con muchísimos matices, igual la seguiremos mencionando. Son vacas, somos puercos, es una novela cortita, tiene 130 páginas, pero además es como chiquitica, ¿no? Se lee muy rápido, entonces quizás nos da tiempo de retomar algunas cosas que se nos están quedando colgadas por aquí. Bueno, Camilo nos dirá con más certeza en algún momento, pero tenemos que planificar y que saber cuáles son nuestra última reunión del año. Es la semana que viene, el sábado. Vemos Son vacas, somos puercos y el sábado que viene, que es, oigan, nos estamos casi que hacemos hallacas aquí en No, la clase. hola, El buenos días. 20. Hola, casi hacemos Eh, hallacas en la próxima clase. no, Ujú. después nos podemos incorporar el 17 de enero. Vemos clase la próxima semana y después el 17 de enero ya con las exposiciones de los El compañeros. 17 de enero, recuerden, eso es importante que nos veamos la clase que viene, que vengan, porque tenemos que cuadrar lo de las exposiciones, que serían 17 y... ¿Cuáles son las dos fechas, Camilo? Este, 17, creo que 20 y pico y déjame ver aquí el calendario que lo estamos precisando. 17, Ok, podemos trabajar 17, 24 y 31 de enero, si te parece, esos 3 sábados. perfecto. Entonces ya ahí terminamos el ciclo, ¿no? 17, 24 y 31. Pero es importante que nos veamos porque ya el 17 llega gente a exponer. Igual tenemos el chat, ustedes tienen mi teléfono, mi correo, o sea, no significa que no podamos tener alguna asesoría, consulta o lo que sea, pero bueno, Perdón, estaremos. Mariana, perdón. ¿Ah? Dime, María. Y ya que la novela que discutiremos la semana que viene es tan corta, ¿no sería posible de pronto que comenzáramos los primeros minutos para cerrar con lo que nos haya quedado pendiente aquí? Sí, yo era lo que les decía, que creo que seguramente retomaremos esto porque es una novela muy ambiciosa, la de Marvel Moreno. Entonces seguro hay más cosas que decir y bueno, como que tratemos de igual darle algún espacio en la sesión que viene, ¿no? Bien. ¿Tienen alguna Gracias. pregunta o Una comentario? pregunta, la novela de Marvin Harris, ¿cómo se llama? ¿Cuál? ¿Cuál de Marvin La Harris? de la semana que viene, la de la semana que Ah, la viene. semana que viene, sí. Son vacas, somos puercos. Ah, porque aquí hay una de Marvin Harris que se llama Vacas, Cerdos, Guerras y Brujas. No tiene nada que ver, ¿verdad? Esa no No, es. Ok, no. ok. Esta es la La novela estoy de Carmen buscando. Bullosa. Ajá, Ah, ok, 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 ok. ok, ok. Bueno, perfecto. Entonces nos vemos el sábado próximo. Que les vaya muy bien. Feliz fin de semana, profesora. Igualmente. Chao. Chao, gracias por todo.